Hoy vamos a hablar acerca del valor de todos. Así que les voy a leer un extracto de Lucas 12, comenzando en el versículo 16, a donde Jesús dice: también les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Interesantísimo, porque vea usted, es la psicología de muchísimas personas que conocen a Dios inclusive y dicen: la vida es muy corta, tengo que disfrutarla. Pero a las personas que dicen: la vida es muy corta, tengo que disfrutarla, los cristianos le decimos: y la eternidad es muy larga, así que planee para ella, ¿cierto? Eso de comer ahorita, beber ahorita, tener relaciones ahorita, hacer todo lo que queremos para sentirnos bien ahorita, tiene un precio muy muy alto que pagar. Vayámonos al Salmo 73. Salmo 73 dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Ahora aquí vamos a leer Israel muchas veces porque esto se está escribiendo en el tiempo de Israel, pero vamos a pensar que Israel también es una forma de hablar a la iglesia en el tiempo actual. Nosotros no suplantamos a Israel, Israel sigue siendo el pueblo escogido de Dios, mas nosotros vinimos a ser coherederos con Israel. Entonces todas las promesas de Israel no son para nosotros, son para Israel, pero nosotros vinimos a ser quienes ahora vamos a asumir el rol que tenía Israel, que era esparcirle la palabra a las naciones. Entonces cuando leamos Israel aquí, pensemos que también aplica un poco para nosotros. Dice: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos de su corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen: ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo: hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los ha puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparte. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Mira qué interesante, porque en este salmo en particular, el salmista comienza hablando de cómo hay personas que obtienen todo lo que quieren en esta tierra. Y no es precisamente porque sean buenas personas. Sin embargo, él se hace una comparación. Él dice: ¿cómo yo, que me he esforzado por ser puro, no tengo todo lo que deseo? Y en cambio estas personas que deciden nada más vivir la vida llena de hedonismo y llena de placeres,
ellos sí tienen todo lo que quieren y no sufren. No es que la gente, o sea, uno siempre lee ciertos proverbios que dicen el que hace mal le va mal de cierta forma. Y sí, esa es la regla general. Si usted se anda en malos pasos, le van a pasar cosas malas. Y si usted anda en buenos pasos, por lo general le pasan cosas buenas. Pero no siempre es así. A veces usted se esfuerza por hacer el bien y termina igual, pasando por cosas difíciles, sufriendo, etc. Y en cambio hay otros que se la pasan haciendo el mal. Hablamos de narcotraficantes, estas muchachas ahora que tienen páginas de OnlyFans y se ganan lo que una persona se gana en 10 años, se lo gana en un mes. Todo eso son cosas que no están bien ante los ojos de Dios. Y sin embargo ellos durante un periodo de tiempo viven lo que en esta tierra se asume que es el éxito y lo que es la prosperidad. Pero nosotros no ocupamos de eso. Al final el salmista dice, ok, entré al templo de Dios y ahora sí entendí algo. Entendí que la finalidad de ellos no es lo que están disfrutando ahorita. Y ojo, esto no significa que un cristiano no pueda tener cosas, que un cristiano no pueda disfrutar pertenencias, que un cristiano no pueda disfrutar viajes, cosas buenas, bonitas. No significa eso. Lo que significa es que el cristiano no debe aspirar a estas cosas, nada más. Sino que eso puede ser algo de lado, pero no puede ser lo principal para el cristiano. Lastimosamente, en esta tierra, tanto los cristianos como los no cristianos, se nos enseña desde chiquititos que el éxito es mansiones, carros de lujo, mucho dinero, viajes cuando nos da la gana, tener todo en el preciso instante en el que lo queremos, y eso no es verdaderamente éxito. ¿Ok? Vamos con una oración antes de continuar. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias en este día porque podemos reunirnos de nuevo para escuchar tu palabra. Te damos gracias, Padre, porque nos permites aprender de ti, porque hoy precisamente, Padre, queremos hablar acerca del valor que tienen los humanos todos ante tus ojos, y que este valor, Padre, es compartido por todos por igual. No hay nadie que tú veas superior a los demás, no hay nadie que tú veas inferior a los demás, y nos das a todos equivalente oportunidad de llegar a ser hijos tuyos, salvos bajo el nombre y sangre de Cristo. Te pedimos por esas personas que aún no te conocen, Padre, que tengan la capacidad de escuchar tu mensaje y a escuchar, aprender acerca de ti, para llegar a tu nombre. En el nombre de Jesús, amén, amén. Y sí, arriba, pues me enreda la lengua cada rato. Vamos con lo siguiente. Ahora, no hace muy poquito en realidad, mi hermano ha estado enfermo. Ya lleva buen rato estando enfermo. Los que estamos de la familia sabemos que está enfermo. Este mensaje yo lo subo a la página de la iglesia. Otras personas lo ven que no me conocen necesariamente, entonces no lo saben. Pero mi hermano estaba enfermo. Los médicos no han logrado dar con qué es la causa de la enfermedad. Nosotros igual seguimos buscando estar con él, apoyarlo, y estamos deseándole que se mejore de todo. ¿Por qué hablo de esto? Porque en particular he ido a visitar a mi hermano al hospital algunas veces, y lo que esto hace es que me trae ciertos recuerdos de un tiempo en el que yo estuve internado también en el hospital. Y de nuevo, esto los que me conocen lo saben, muchas otras personas no lo saben, pero yo estuve internado por COVID a punto de que me entubaran, y eso era aparentemente una sentencia de muerte, y estuve internado durante 12 días. Durante esos 12 días tuve muchísimas experiencias que se viven solo cuando uno está dentro de un hospital, y los que han estado internados pueden relacionarse con esto, pueden entenderlo mejor que los que nunca han estado internados en un hospital. Primero que nada, y esto lo hablé con mi hermano también un día de los que fui a visitarlo, cuando uno está internado uno siente no que está en otro país, uno siente que está en un mundo completamente aparte. Aquí los valores de las personas, cómo uno se ve a sí mismo, cómo las personas lo ven a uno, es completamente diferente de cuando usted está en el mundo exterior. ¿Por qué? Les cuento esto. Primero que nada, en este mundo todo es uniforme. Comenzando porque usted se viste exactamente igual que el que está en la camilla de la par. Nadie tiene una vestimenta más cara, nadie tiene una vestimenta más bonita. Alguno que otro se pone una pulsera o así porque le gusta tener esas cosas ahí adentro. Pero la mayor cantidad de personas que están sufriendo dolores no están pensando en, ay, ocupo cortarme el pelo, ay, me crecieron mucho las uñas. No es la prioridad en lo absoluto. Me veo bonito, me veo feo, no me interesa. Lo que quiero es quitarme el dolor, ¿cierto? Entonces todo es muy uniforme, todos somos exactamente iguales cuando estamos ahí adentro. También la segunda parte es que el trato que se le da a las personas cuando están ahí es un tratado peor, digo yo, que el trato que se le da a los ganados. ¿Por qué? Porque usted está ahí para que lo sanen, pero muchas veces los que están atendiendo, y esto no es una generalización absoluta, no es generalización absoluta, hay personas muy buenas, pero muchos de los que están ahí tratan a las personas como menos que personas.
y de hecho les da pereza atender a las personas. Y ya han llegado al punto en el que están tan acostumbrados a lidiar con personas enfermas y con personas con dolor, incluso con la muerte, que ya lo ven como un número, nada más como una estadística. Entonces las personas ya no le dan ese trato de importancia, ese cariño a una persona que está sufriendo. Nada más lo tratan como un quehacer más de su trabajo del día a día. Y eso hace que uno se sienta muy poco importante. Todos reciben exactamente la misma clase de alimento. Obviamente hay algunos que necesitan alguna nutrición diferente y a eso se les da esa nutrición diferente. Pero nadie tiene un privilegio ahí de que pueda comer como en un restaurante de lujo. Todos comen lo que se les pone enfrente. También, aparte de eso, todos se sienten tan mal, que a veces no tienen oportunidad de pensar en mucho de nada, ni hablar en mucho de nada. De hecho, uno a veces habla con las personas que lo rodean a uno, y ni siquiera tienen la capacidad como de pensar, mira, yo en mi vida, cuando estoy fuera de aquí, soy esto y esto. Uno habla de, ok, me duele esto y esto, pero a usted no le importa que eso esté afuera de ese lugar. En este lugar, de hecho, no importa quién tiene títulos, quién terminó la escuela, quién terminó el colegio, a nadie le importa, todos somos iguales ahí. ¿Qué trabajo hacía uno a diario? Si es que trabajaba o no, a nadie le importa, lo que le importa a uno es sentirse bien. También uno no toma en cuenta ni considera cuántos dependían de nosotros o si vivíamos solos, solteros en la casa, nadie sabe acerca de eso. Y tampoco la gente piensa en si uno es de la gente que vive quincena a quincena apenas con la plata para que le alcance para vivir, si uno es de la persona que está forrada en deudas o si uno es de las personas que tiene ahorros para varias vidas. A nadie le interesa eso tampoco ahí, ¿cierto? Ni es importante. Pero entonces esa clase de cosas que uno siente ahí adentro, cuando usted sale de nuevo al mundo y usted ve cómo las personas se tratan entre sí, como las personas no son importantes el uno para el otro, las personas no se consideran el uno al otro, y muchas veces no solo no se consideran el uno al otro, sino que ven a otros con asco, con complejos de superioridad, etcétera, duele eso mucho en el corazón de una persona. En base y directamente a eso es que todos nos podemos ver exactamente iguales. Ahora, si alguien en el hospital decidía tener un distintivo, como decir, yo soy superior a este por su raza, por su género, por lo que sea, más bien esa persona dentro del hospital, uno la vuelve a ver y uno dice, ¿qué le pasa a esta persona? No en la situación que estamos todos exactamente igual. Todos estamos aquí, todos estamos a 1 centímetro de la muerte y nadie está pensando, yo soy mejor que usted. A nadie le importa eso en ese momento. Más bien esa es la persona extraña. Ahora, de los recuerdos que yo tengo de mi tiempo ahí, yo recuerdo que tuve conversaciones de mucho tiempo, de muchos tipos, digamos. Habían conversaciones en las que se me revelaba más de la cuenta, personas que hablaban de cosas que yo decía, esto es sumamente personal, esto yo no se lo contaría a nadie, absolutamente a nadie. Menos a un desconocido en un hospital. Yo no pensaría en decirle, está pasando esto en mi casa, ni nada de eso. Yo no pensaría compartir eso. También, aparte de hablar de cosas muy personales, hablábamos de cosas muy básicas. Entonces a veces uno estaba sentado, ya los días que se sentía uno mejor y verdaderamente podía razonar y pensar, y uno hablaba con los que estaban en las camas de la par y uno decía, mira, qué rico comerse una chuleta. Cosas tan básicas que uno no se las imagina cuando uno anda en el mundo exterior, pero estando en el hospital sí. Uno piensa también en hablar de cosas como, cómo me gustaría otra vez disfrutar de ir a un parque. Es correcto, es como estar en una cárcel y a su vez es una cárcel de la cual usted sabe que solo hay 2 salidas y una de las salidas es final, no hay nada más que hacer al respecto. Ahora, pero entonces hay muchos tipos de conversaciones que uno dice, mira, muy personal o muy superficial, pero uno ya se conecta a un nivel humano con las personas que lo rodean muy diferente al que uno se conecta cuando uno está afuera. Usted no está pensando, esta persona sí que es fea, esta persona sí que es pobre, nada de eso a usted le interesa allá adentro. A usted le interesa, yo me siento mal, él se siente mal, ojalá los dos nos sintamos mejor. Ahora, también recuerdo estar tan medicado que no podía ni siquiera pensar durante varias horas del día y no saber a veces si era de día o de noche. A veces yo me despertaba y como era luz artificial y lo que había era una mini ventanita por la cual entraba luz a veces, uno no sabía, es de día, es de noche, no se sabía, no habían ventanas grandes, uno no podía ver árboles, no nada.
Era puras camas, material de medicina, etcétera, etcétera, y doctores cubiertos de pies a cabeza para no contagiarse. Completamente obvio que así fuera. Pero entonces usted se sentía aislado del mundo, se sentía solo a veces, inclusive aunque estuviera rodeado de personas. Yo recuerdo que esos 12 días que yo estuve se sintieron como haber estado ahí varios años. Y eso es una experiencia que yo no sé cómo explicar a las personas. Yo he escuchado hablar científicamente de la teoría de dilatación de tiempo, que dice que si usted está volando en un avión, el tiempo pasa ligeramente más rápido que cuando usted está en tierra, por ejemplo. Y son cosas que son muy curiosas científicamente, pero vea usted que a nivel psicológico de uno, si usted está enfermo, si usted está sufriendo de una enfermedad, si usted está solo, si usted está triste, si usted está deprimido, el tiempo para usted fluye diferente que para las personas que lo rodean muchas veces. Y así lo sentía yo también. Yo sentía, cuando yo salí de ahí, que yo había pasado 1 año, 2 años. No sentía que habían sido solo 12 días. De hecho, cuando yo le pregunté a la gente cuánto tiempo estuve yo adentro, la gente no sentía como que fuera real mi pregunta. Pero es que yo sentía que duré muchísimo tiempo adentro. Entonces, cuando yo salí, primera vez que me vi en el espejo, vi una cara demacrada, no mi cara pochotona y rellenita de siempre. Estaba mucho más flaco, había perdido mucho peso, etcétera, etcétera. Y en las calles y todo, a pesar de que habían pasado tan pocos días, yo las veía y me parecía sorpresivo ver esas cosas. Me parecía sorprendente ver los árboles, cosas que uno todos los días ve y no las aprecia. Pero el simple hecho de ir en el carro, viendo por la ventana y poder ver otros carros, ver personas con ropas diferentes, carros diferentes, estructuras, todo eso, como les digo, uno estaba en otro mundo. En ese mundo usted estaba tan encerrado que usted no conocía la existencia de esas cosas, ¿ya? Ahora, recuerdo también que me sentía tan frágil, que me sentía desechable. A veces me sentía infrahumano, menos que un humano. Me sentía olvidado por todos. Y eso me lleva a otro punto. Muy pocas personas, cuando usted está en ese nivel de enfermedad, se acuerdan de usted. Entonces sí, obviamente mi esposa me escribía a diario, varias veces al día. Yo le escribía a ella. No recuerdo de qué hablábamos. Recuerdo que tuvimos videollamadas. No recuerdo de qué hablábamos tampoco. En parte seguramente porque me sentía tan mal que no podía pensar en nada aparte de sentirme mal. Y en parte también porque tenía tanto medicamento en mí que muchas de las cosas no se me pegaban en la cabeza. Pero recuerdo que muy pocas personas me buscaron. Personas que yo diría, mira, este es un amigo supuestamente de toda la vida. O no sabe que estoy aquí o no le importa que esté aquí. Y también se siente uno entonces olvidado, ¿verdad? Algunas personas de las cuales no escuchaba en meses ni años, de repente me mandaron un mensaje y eso me parecía también sorpresivo. Mira, esta persona jamás me imaginé que yo le importara como para preguntarme cómo estoy hoy. Y obviamente la respuesta que no le pasa por la cabeza es, ¿y cómo me va a sentir? Estoy en el hospital, ¿cierto? Pero uno no le va a decir eso a la persona, ¿no? La persona la trata con la dignidad de decirle, hoy me siento un poco mejor, hoy me siento un poco peor, hoy me siento, no sé, más decaído o anímicamente contestarle a uno, no, hoy me siento muy esperanzado de salir pronto, etcétera, etcétera. Ahora, entre esas personas que lo contactaban a uno, también habían personas con comentarios que no cabe otra palabra, eran estúpidos. Por ejemplo, una pregunta que me llegó una vez, todavía no se ha muerto. O sea, ¿qué clase de pregunta para ser una persona que está sufriendo, deseando salir, deseando vivir, y usted decirle, ya todavía está vivo? O sea, ¿qué clase de pregunta es esa? Y habían muchas personas, irónicamente uno diría, no hay tanta gente tontita que haga esa clase de preguntas. No, habían muchas personas que preguntaban eso. Pero mayormente de lo que más recuerdo yo fueron mis primeros días, que yo estando bajo una amenaza constante de que me iban a entubar, porque me decían, usted está a medio punto de oxigenación de que lo tengamos que entubar. Y lo que todo el mundo decía dentro y fuera del hospital era, en el momento en el que usted lo entuban, sus posibilidades de vida bajan a ser un 30%. Usted ya de 100%, 70 posibilidades que muera, 30 de que viva. Y entre esas 30 de que viva, usted no sale normal nunca. No va a poder respirar normal, no va a poder caminar normal, no va a poder vivir su vida normal, nada normal, todo cambia. Si no es que queda postrado en cama, entubado de por vida, lo que le reste de vida. Entonces tenía esa amenaza constante y además de eso, el nivel de cansancio que le producía a uno esta enfermedad, y yo sé que no es la enfermedad más grave de todas, conozco muchas personas con enfermedades más fuertes, pero en ese momento yo no me pongo a pensar, mira, este le tocó más feo que a mí, este le tocó más bonito. No, en ese momento usted nada más piensa, estoy sufriendo, me siento tan mal que no me quiero mover. Y ese es el caso con cualquier enfermedad. Usted se siente así, usted no piensa, ¿cómo le estará yendo a la X? No, usted piensa en usted y en lo mal que usted se siente.
Y entonces me sentía tan débil que me ponían la comida al frente y yo no quería comer porque no quería mover la cuchara. Ese era el nivel de debilidad que yo tenía. Ahora, si yo no comía, las posibilidades de que mi oxigenación se bajaran más por debilidad y demás eran mucho más altas. ¿Qué significaba eso? Que mis posibilidades de morir eran mucho más altas. Y entonces yo recuerdo un ángel, que fue un señor en ese lugar que estaba, que se me acercó y él ya estaba un poco mejor de lo que yo estaba y me dice: vea muchacho, tiene que comer, coma, de verdad, por favor, coma. Si no quiere comer usted, si no puede, yo lo alimento. Él me dijo eso. Y me agarró y ya me iba a dar la comida y terminé yo agarrando la cuchara y no, voy a intentarlo. Y comí. Gracias a que ese señor me empujó a que comiera. Ahora, eso, dígame usted, si no es un ángel que se preocupó por mí estando en esa situación. Él también estaba enfermo. Él también le costaba levantarse de la cama, hablar nos costaba. Cualquier esfuerzo, por mínimo que fuera, hacía que nuestra oxigenación bajara y nos ponía en peligro. Entonces vea usted lo importante que era no gastar fuerza usted en algo que no es necesario, ¿cierto? Y él aún así se tomó el tiempo de venir y decirme: yo le doy la comida, pero coma, por favor. Si no fuera por el señor, que lastimosamente no recuerdo el nombre, no recuerdo la cara, solo recuerdo que tenía bigote, eso es todo lo que recuerdo. Si no fuera por el señor, yo no estaría aquí hoy. Ahora, no recuerdo, como le digo, nombres ni caras, pero habían ese señor y una señora, los dos sumamente amables, y los dos se tomaban el tiempo de cuando yo me sentía solo y se me venían las lágrimas, que esto tal vez muchas personas no lo sepan, y yo decía: no, me voy a morir. Ellos agarran, perdón. Ahora, eran momentos tan sentimentales que o sea, a todos nos pasó ahí, todos lloramos en algún momento, y tal vez parezca ridículo, porque uno dice: al COVID, y hay mucha gente que no cree que sea real, hay gente que piensa que es una gripe, etcétera. Me vale lo que la gente piense. Yo soy uno que hasta la fecha todos saben que no creo en vacunas y esas tonteras, pero aún así sí estuvimos en ese lapso muy cercano a la muerte. Y estas personas, a mí me encantaría saber cómo están ahorita, si es que están ahorita todavía, poderles escribir: ¿cómo están? Muchas gracias por lo que hicieron por mí. Pero, como les digo, no recuerdo, ni tuve en ese momento la capacidad cerebral de preguntarles: hey, deme su número. No sé por qué, no. Nada más, como le digo, estaba seguro tan medicado que no pensaba en esas cosas, o me sentía tan mal que no pensaba en esas cosas. Pero ese señor y esa señora estuvieron ahí para mí en ese momento tan difícil. Como también estuvieron enfermeros, excelentes, y enfermeras que hacían de todo porque uno se sintiera mejor, que no lo trataban a uno como un número, que yo sé que es tan importante. Habían algunos que sí, como les dije, ¿verdad? Pero habían otros que se desvivían porque los pacientes nos sintiéramos dignos de ser atendidos. Y nos traían la comida con una sonrisa y nos decían: vea, aquí está la comidita, y si sobra más leche caliente, que para nosotros era un manjar ahí, yo se la traigo. Y nos hacían sentir como que merecía la pena seguir luchando. Y de hecho es interesante porque algo que nos decían mucho era: luche muchacho, esfuércese para que no baje esa oxigenación. Y uno decía: ¿cómo yo me esfuerzo para que no me baje la oxigenación? ¿Qué hago yo? O sea, es mi sangre la que no está oxigenando. ¿Qué puedo hacer yo para que pase eso? Entonces uno no entendía eso, pero en realidad luego me vengo dando cuenta que el estado de ánimo, y es algo que siempre he sabido, pero en ese momento se me olvidó, el estado de ánimo de una persona en medio de la enfermedad puede definir si esa enfermedad es peor o mejor. A veces incluso puede ser una cura o un diagnóstico terminal. Y claro, en ese momento yo no acordaba de eso. Yo nada más me acordaba: qué mal me siento mal, me voy a morir, nada más. Y al final de cuentas, vea, ellos agarraban, le sostenían la mano a uno. Por un lado, un enfermero le sostenía a uno la mano, mientras que otra enfermera le perforaba todo el brazo con una aguja buscando a dónde tomar la oxigenación, que es una de las cosas más dolorosas que he sentido en mi brazo. Y todo eso, uno dice: qué valor de seres humanos, ¿verdad? Y si los otros pacientes hubieran podido también sostenerme la mano, yo sé que lo hubieran hecho, y si yo hubiera podido, pero obviamente no dejaban que tuviéramos esa clase de contacto por el lugar en el que estábamos. Ahora, eso me hizo recordar también, porque todos estos son recuerdos que me llegaron por visitar a mi hermano de nuevo en el hospital, ¿cierto? Pero me hizo recordar lo mucho que yo apreciaba cuando yo salí de estar ahí, el más mínimo plato de comida. Después de haber sido una persona que era sumamente exigente con mis comidas, yo salí y yo de hecho le dije a mi esposa: a partir de ahora
lo que usted me ponga al frente yo me lo voy a comer. No es que mi esposa todo lo que cocina es delicioso, entonces no es tan difícil. Pero habían ciertas comidas que yo era como muy exigente, es la palabra. Y no las comía. Exigente suena como que estaba mal y yo estaba pidiendo algo mejor. Como delicado, esa es la palabra, exacto. Yo era tan delicado que yo decía, no, esto yo no lo como porque no me gusta la textura, no me gusta cómo se ve, o no puedo comer esto si no es como un pedazo de carne en la pared. Así me eduqué desde chiquitito. No es una excusa, no está bien. Pero así nos educaron. Ahora, después de eso yo apreciaba, así fuera, un grano de arroz, yo decía, qué delicioso. Y hasta la fecha, mis hijas tal vez a veces me ven con cara de loco cuando yo les digo, con la comida no se juega, la hora de la comida es sagrada. Y ustedes tienen que aprovechar cada pedacito de comida, no la desperdicien, no la boten, no nada, porque la comida es sagrada, es algo que Dios nos da para que vivamos, para que podamos seguir vivos, para que no se nos acabe la vida. Ahora, también recordé lo importante que es estar plantado en el suelo y saber que todos somos iguales. Y esto viene de una persona que algunos lo saben de mí, algunos no lo saben de mí. La vida, y no es la vida no me ha dado nada, el universo no me ha dado nada. Dios me ha permitido experimentar desde niveles de riqueza extremadamente altos, desde ir a lugares a donde un corte de carne vale $300, desde eso hasta una empanada. O sea, he estado en los dos extremos y he podido disfrutar de los dos estilos de vida. He ido a lugares que parecen sacados de películas, de lo caros que son los lugares, uno no se imagina. Una vasija vale tal vez más que mi casa en ciertos de esos lugares. Y yo he estado ahí, y entonces muchas veces uno se deshumaniza y uno comienza a luchar por ese estilo de vida de lujos. Muchas veces uno comienza a luchar por ese concepto de logros de la tierra. Y muchas veces, en medio de esa lucha, uno cae innegablemente en ver a otras personas como menos. Ahora, no digo eso para jactarme, de hecho me da mucha pena, me da demasiada vergüenza haber pensado siquiera un día de mi vida en ver a alguien como inferior a mí. No es que yo haya buscado sentir eso por nadie tampoco, pero hay ciertos contextos en los que usted ve a una persona y usted dice, esta persona, y voy a ser muy directo, un ejemplo clarísimo, estando yo en esos niveles de riqueza, pasar por San José y ver a una persona que evidentemente está bajo el efecto de muchas drogas y licor. Y yo decía, no, esta persona no vale nada. Ahora, qué mal de mí pensar de esa forma, ¿cierto? Pero es comprensible también porque yo llegué a ese punto. Porque entonces yo decía, esta persona no se esforzó en la vida, según yo. Y aún así, una vez tuve una conversación con una persona que era indigente y él me decía, vea muchacho, yo llegué aquí después de haber sido ingeniero, gerente de no sé cuál empresa grandísima en Costa Rica y todo, porque precisamente por ser dueño de esa empresa y todo, mis juntas comenzaron a ser las juntas de personas que consumían drogas y que tomaban muchísimo licor cuando se reunían, y yo comencé a abusar de eso, y ahora mi familia no me quiere ver. Y ese señor, yo lo recuerdo, no recuerdo la cara, no recuerdo el nombre, ¿no? Pero recuerdo esas palabras y yo digo, cualquier persona en cualquier momento toca fondo de esas formas. Y no solo así, una enfermedad viene, usted puede ser la persona con las riquezas acumuladas más grandes del mundo. Y nos pasa exactamente como pasó en el versículo que dije aquí al principio. Necio, esta noche tu alma va a ser requerida. Y él pensando y haciendo planes, él decía, mira, ya tengo tanto que no me caben mis graneros. Entonces voy a botar mis graneros, los voy a hacer todavía más grandes y voy a acumular todavía más riqueza. Nunca pensando que la vida de él se acababa esa misma noche. ¿A cuántas personas no les pasa eso? Y entonces nunca aprecian la humildad de ver a las personas como iguales. Nunca aprecian la verdad de que todos somos exactamente lo mismo. Somos un saco de carne muy bien elaborado por un diseñador muy grande, muy inteligente que es Dios. Tenemos capacidades inmensas, sí, pero a fin de cuentas todos vamos para el mismo hoyo, ¿cierto? Entonces, considerando eso, vamos a leer Lucas 16. Lucas 16 está en el Nuevo Testamento y este sí lo podemos abrir porque vamos a leer un chonquito grandito. Lucas 16. Entonces, Mateo, Marcos, Lucas. En el Nuevo Testamento. Lucas 16.
Y en el 16 vamos a buscar el versículo 19. Ahora, esta historia muchos la conocen, pero hoy la vamos a analizar de varios puntos, ¿ok? Vamos a comenzar en el 19 y hasta el final del capítulo. Entonces, Lucas 19 dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Se levantare. Entonces, analicemos esto así por partecitas. Primero que nada, versículos 19 y 21. Aquí había un hombre que podía darse el lujo de banquetes espléndidos todos los días. ¿Ok? ¿Qué significa un banquete espléndido? Para nosotros, en el tiempo actual, el año 2025 en América, nosotros podemos ir a cualquier restaurante cuando nos da la gana prácticamente y comer cuando nos da la gana. De banquetes espléndidos. En este tiempo, cuando Jesús decía: pedid al Padre por tu pan de cada día, literalmente se refería a pedirle al Padre por el pan de cada día, porque las personas salían, trabajaban todo el día y al final del día venían a la casa con trigo para poder hacer el pan para comer ese día, o con suficiente dinero para comprar lo que se podían comer ese día. Y no estamos hablando de un manjar, estamos hablando de pan, agua. Eso es todo. La carne era un privilegio que muchas personas no conocían en toda una vida. ¿Ok? Entonces, un hombre que se pueda dar banquetes espléndidos todos los días, estamos hablando de que tenía mucho potencial de dinero. Además de ese dinero, se vestía también de lino fino y del color púrpura. Púrpura era muy caro. El púrpura es un color que es muy difícil de lograr por medio de tintes y demás. Entonces, hacer el color púrpura salía muy caro. Y conseguir ropajes de lino era también muy caro. Entonces, por todo lado, era muy caro lo que este señor tenía. En comparación o en contraste a él, tenemos un hombre que deseaba poder por lo menos consumir las migajas que se caían de la mesa de este hombre rico. ¿Ok? Ahora, implícito en la historia está que al hombre rico también tenía mucho más que suficiente para poder ayudar al hombre pobre, pero que escogía no hacerlo. ¿Cómo sabemos que está implícito eso en la historia? Porque dice que estaba en la puerta, postrado, del hombre rico. O sea, él escogía no verlo. Eso es el típico cuando usted va por San José y usted ve a alguien que a usted le provoca asco y a muchas personas les pasa, usted vuelve a ver para el otro lado y nunca se esfuerza ni en darle una moneda, ni en darle un pedazo de pan, ni en ayudar de ninguna forma. Y eso nos pasa inclusive a los que nos hacemos llamar cristianos. Así pasaba con este hombre rico. Ahora, dice aquí que los perros, y los perros son animales salvajes en este tiempo bíblico. Nosotros pensamos en los perros como en el tiempo actual, que son animalitos de casa, ternuritas, lindos, que uno los chinea. Hay gente que los trata como miembros de la familia, aunque me parezca ridículo, pero eso es otro tema por aparte. Pero son animalitos tiernos y son bonitos de tener cerca y todo. En este tiempo no, los perros eran salvajes y los perros venían era a comerse a Lázaro vivo. Esa era una de las opciones que tenían. Entonces se puede ver desde ese punto de vista. Un animal que se lo venía a comer vivo
y Lázaro permitía que le chuparan las heridas para sentirse por lo menos aliviado. La otra es que los perros, siendo salvajes, tenían más misericordia que el hombre rico y le chupaban las heridas para tratar de aliviar a Lázaro. Yo no sé si a ustedes les ha pasado con un perro, y los perros sienten su tristeza y sienten su dolor, y si usted tiene una cortadita llegan y la huelen y la chupan como tratando de hacerlo sentir mejor aún. Muy posiblemente estos perros tenían más misericordia que el hombre rico. O sea, una especie que no es consciente como nosotros tenía la capacidad y el pensamiento de querer hacer sentir mejor a Lázaro, mientras que el hombre rico se daba el lujo de comer muy bien sabiendo que en su puerta había un hombre muriéndose lleno de úlceras. ¿Entendemos el contraste? Ahora, también recordemos que esta palabra que se usa para perro aquí es la misma palabra que los judíos usan o usaban. Bueno, todavía muchos la usan probablemente, pero se refería a los gentiles. Un gentil es cualquier persona que no fuera judío. ¿Por qué? Porque el judaísmo tenía, igual que todas las religiones, grupos de personas que se creen superiores a los otros. Y entonces estos judíos se pensaban superiores a los gentiles. ¿Por qué? Porque ellos eran el pueblo escogido de Dios. Entonces ellos decían, nosotros somos escogidos por Dios, ustedes son los perros, ¿ya? Los desechados. Entonces esa misma palabra la usa Jesús, y Jesús no usa palabras fuera de razón. Cada palabra que él usaba, él la escogía por una razón, y era porque en este momento le estaba predicando a muchos gentiles, le estaba predicando a judíos y le estaba predicando a los fariseos que estaban ahí. Los fariseos eran el grupo religioso. Entonces le está diciendo, vea, los perros tienen más misericordia que ustedes, los fariseos. Ahora, versículos 22 y 23 está hablando del Seol. Una explicación del Seol es este. Imaginémonos dos montañas separadas por un abismo muy grande. ¿Ok? Las dos montañas están en el mismo lugar, que se llama el Seol. El Seol es el lugar a donde iban todos los muertos. Seol es una forma de decir el entierro, porque eso es lo que significaba la sepultura. Entonces usted muere y a usted lo sepultan, pero aquí hay un componente que va más allá de su cuerpo, porque si usted lo sepultan, usted no habla con la otra persona que está a la par, ¿cierto? Usted está muerto, su cuerpo, pero su alma, y aquí se va a entender que las almas son conscientes, están ahí. Ahora, ¿qué pasa con estas almas? Las almas tienen una división muy clara. Las almas que servían a Dios y que eran piadosas y que eran buenas están en el seno de Abraham, el lado bueno. Y en este lado bueno, el mismo Abraham dice, vienen a recibir buenos tratos y cosas buenas. Mientras que en el otro lado, en el que se llama el lado malo del Seol, hay cosas malas y las personas están atormentadas. Las personas que están en el lado malo del Seol son las que no escogieron seguir a Dios y que hicieron cosas malas. ¿Ok? Dice Abraham que no hay forma de que uno vaya del lado bueno al lado malo, ni del lado malo al lado bueno, cuando le preguntan, ¿cierto? O sea, que ya lo que está ahí está sellado, no hay forma de volver atrás. Y eso lo vemos en el versículo 24, por ejemplo, aquí donde ya dice explícitamente que el hombre rico sabía quién era Lázaro, porque él por nombre le dice, Abraham, por favor mande a Lázaro a que me traiga agua en la punta de su dedo. Entonces él en vida sabía quién era Lázaro. O sea que él en vida sabía que Lázaro estaba pasándola mal económicamente, de comida y con úlceras en el cuerpo. ¿Hizo algo por ayudarlo? No. Entonces ya explícitamente ahora sabemos que este hombre rico estaba interesado en sí mismo, mas no en ayudar a los pobres de ninguna forma. También entendemos que hay características de nosotros mismos que no se pierden cuando morimos. ¿Por qué? Porque ¿cómo hizo el hombre rico para reconocer a Lázaro si las almas fueran como las dibujan en Dragon Ball, que son una bolita nada más que anda volando? No, ¿verdad? Él agarra y él ve y él dice, ok, ese que está ahí es Lázaro, yo lo reconozco, ¿cierto? Ahora, otra característica que no se pierde es la del hombre rico. El hombre rico en vida era un hombre rico que se sentía superior a las personas. Ahorita está en el infierno mismo, prácticamente en el infierno que estaba sufriendo, y aún así está pidiendo a gritos que manden al pobretón a que le traiga agua en la punta del dedo. Él no dice, hey, ¿me puede alguien traer agua? No, mándeme a Lázaro. Lázaro es el pobrecillo. Aún ahí tenía complejo de superioridad, vea usted. Aún ahí gritaba dando órdenes, como si fuera el amo de la gente, ¿cierto? Entonces todas esas cosas se mantienen. Ahora, él está pidiéndole, no pidiendo, está exigiendo que lo atienda el que es pobre. ¿Por qué? Porque él todavía piensa, yo soy superior, yo soy el que tengo la plata, él es el que es pobre. ¿Por qué no pidió a cualquier otra persona que está en el seno de Abraham? No específicamente a Lázaro, ¿verdad? Ahora,
vemos en el versículo 25 a 26 que después de la muerte no hay vuelta atrás, ¿cierto? Existirán denominaciones religiosas que dicen, no, usted puede orar por los muertos. Y no estoy diciendo el romano-catolicismo para los que piensen eso, porque el romano-catolicismo cree en purgatorio, que es una enseñanza que nosotros no creemos como protestantes evangélicos, pero lo que ellos creen es que las personas que van al purgatorio son los que ya son salvos, pero que tienen que ir a purgar. No es que una persona que está en el infierno puede salir del infierno, no, los que están en el infierno están en el infierno. ¿Ok? Pero sí existen algunas denominaciones que dicen, no, el que cae en el infierno sí puede salvarse por nuestras oraciones, nuestros sacrificios, nuestras cosas. No, usted tomó sus decisiones en vida, si usted terminó en el lado malo del Seol, ahí se quedó. No hay vuelta atrás, no hay marcha atrás. Ahora, el hombre rico pide misericordia y se le recuerda, no, vea, usted ya en su vida ya tuvo sus lujos, tuvo lujos en exceso y ahora usted está sufriendo. Y aquí es importante recalcar algo, él no está sufriendo por haber tenido lujos en vida, él está sufriendo porque él prefirió los lujos que seguir los caminos de Dios. No es lo mismo, no es simplemente que usted tenía mucho en vida y entonces ahorita va para el infierno, no, es que usted prefirió y enalteció todos esos lujos por encima de Dios y por eso usted está donde está. Mientras que el hombre pobre no es que apenas es pobre, viene para el paraíso por ser pobre, tampoco funciona así. Pero este pobre, a pesar de sus sufrimientos, sí escogía seguir a Dios. Y por eso ahora, entonces, lejos de estar sufriendo, está recibiendo cosas buenas. De hecho, vean interesante, en Lucas 14:11, no lo vamos a leer, pero nada más se los voy a leer, dice, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Si este versículo uno lo tomara a flor de piel, ¿verdad? ¿Quién se sentiría superior a quién? ¿Cuándo? Nunca. ¿Cierto? Luego, se menciona la imposibilidad de pasar de tormento a recompensa o viceversa. Entonces, esto me da a entender a mí que también Lázaro, si pudiese, él sí hubiera ido y le hubiera llevado el agua al hombre rico. ¿Por qué? Porque él en vida sí le importaban las otras personas, a Lázaro. Lázaro sí se hubiera preocupado porque la otra persona no sufriera. Incluso estando en la otra vida mantiene sus características de ser humano. Y si existiera la más mínima posibilidad de sacarlo del otro lado humano, Lázaro lo hubiera tomado, ¿cierto? De los versículos 27 a 31 vemos esto. El hombre rico se da cuenta de que el destino está sellado. Y entonces él llega y dice, aún teniendo cierto nivel de amor por sus seres queridos, no, por favor vayan y díganle a mi padre y a mis hermanos que no, que cambien su forma de vivir para que no terminen aquí como yo. Vea que aún ahí él todavía está pensando en los que están vivos. Entonces eso me dice a mí que, por ejemplo, mi mamita que ya está en el cielo, muy probablemente todavía piensa en mí. Qué lindo pensar así, ¿verdad? Ahora, que si ella puede alterar mis cosas, aquí Abraham le dice al hombre rico, no, nadie va a ir porque ya tienen a Moisés y los profetas. ¿Qué significa Moisés y los profetas? Moisés y los profetas significa el Tanakh. El Tanakh es el Viejo Testamento. El Viejo Testamento es la Biblia que tenían en este momento en el que Jesús estaba predicando en la tierra. Ahora nosotros no solo tenemos el Tanakh, ahora tenemos la Biblia completa. ¿Por qué? Pues ya no tenemos solo el Torah, el Nabaim y el Ketuvim, que son los Viejos Testamentos. Tenemos el Nuevo Testamento también que nos cuenta la vida de Jesús. Y como cristianos tenemos acceso a él todos los días, a esta Biblia. Algunos escogemos abrirla, algunos escogemos no verla, algunos la dejamos ahí para que se llene de polvo, algunos la tenemos de adorno en la sala, abierta en un salmo, como si fuera un hechizo de protección o algo así. Existe todo tipo de cristiano que hace con la Biblia lo que le da la gana, pero tenemos acceso. Si no la tenemos en papel, la tenemos en el celular gratis, en Google, usted se mete y la baja, o en el Apple iStore, usted se mete y la consigue. Pero todos tenemos acceso a la Biblia. ¿Qué dice Abraham al hombre rico? Le dice, usted tiene... Pero entonces estas personas tenían una forma de la Biblia, la cual era Moisés y los profetas, en los cuales ya se les decía cómo vivir la vida. ¿Qué estaba pidiendo este hombre? Este hombre está pidiendo una aparición, un milagro, algo extra a la Biblia. Dígame usted si eso no suena como la gente en los tiempos actuales. Tenemos una Biblia completa, se nos relata todo, cómo Dios funciona, qué quiere de nosotros, qué pide, qué exige, qué no quiere, qué demanda. Todo se nos aquí en la Biblia está completo. Pero las personas dicen, no, yo quiero seguir mi vida e incluso las personas llegan tan lejos como para decir, es que yo creo que Dios es bueno en esto y esto, pero esto no, esto Dios no lo haría.
Pero entonces usted crea a su propio Dios, a su propia imagen y semejanza, no al revés. Dios nos creó a nosotros a imagen y semejanza de Él. Y Él nos dice, esta es mi Biblia, esto es lo que yo quiero, esto es lo que no quiero. Y que nosotros vengamos y agarremos la palabra de Él y digamos, no, voy a hacerle caso a esta parte, pero no a esta parte. Eso es un irrespeto que yo creo que ni siquiera le damos a las leyes del país, ¿cierto? Es un irrespeto que yo creo que no le damos a nuestros papás. Si trabajamos en una empresa, es un irrespeto que no le damos a nuestra empresa tampoco. Eso es decir, yo voy a hacerle caso a un 90% de lo que usted dice, pero este 10% estoy en desacuerdo y voy a hacer lo contrario. Es un irrespeto que solo nos atrevimos a darle a Dios. Qué ilógico, ¿verdad? Pero así funciona. Entonces, hasta el día de hoy tenemos eso. Ahora, Abraham le dice que para los que no creen en la Biblia no hay milagro que valga. Y es cierto eso. Él dice, por más que yo mande un muerto y ellos vean un muerto ahí al frente de ellos diciéndole, vea, si sigue sus caminos y no se va para no se va en pos de Dios, va a terminar ahí. Aún viendo el muerto, esas personas no van a creer. ¿Por qué? Porque ya tenían la Biblia entera, tenían las pruebas de los milagros que uno tiene a diario. O sea, ustedes nunca se han preguntado cómo es posible que nosotros tengamos la constante de que nos vamos a dormir y que nos levantamos mañana y todavía existe la gravedad y todavía existe el oxígeno y todavía podemos respirar. No es que de repente todos los días tenemos que usar mascarilla para respirar. No es que de repente salimos flotando en el aire y ya no hay gravedad. No es que de repente amanecemos con un brazo menos. O sea, son constantes, se mantienen porque Dios hizo el mundo ordenado. Y todos esos milagros los tenemos a diario, además de los otros milagros que son tan observables como ver el cielo, ver las estrellas, ver los mares, cada animalito, la composición de un ojo, la composición de una célula. Todos esos milagros ya los tenemos. Y la gente aún así dice, y lo he visto mucho en círculos de ateos, donde dicen, yo creería el día en que Dios aparezca y esté en el cielo, si existo. Y luego uno le dice, pero si verdaderamente Dios hiciera eso, ¿sería suficiente para usted? No, porque podría ser una casualidad, o sea, aún así dicen no. Entonces no importa el nivel de milagro que estas personas reciban, ellos no es que no crean por falta de pruebas, es que no creen porque escogen no creer. ¿Y por qué es que las personas escogen no creer? Porque no les conviene. El día en el que usted dice, sí existe un Dios, y hay un psicólogo sumamente famoso que se llama Jordan Peterson, que saltó a la fama durante tiempos de pandemia, por decirle a los hombres que hicieran cosas tan básicas como tender la cama para sentirse hombres responsables, y tiene 12 pasos así de cosas que él le recomienda a los hombres, y se hizo muy muy famoso, y los hombres lo siguen, 1 millonada de personas en las redes sociales. Él dice que para él ser cristiano, él tendría que aceptar el hecho de que Cristo es Dios, Jesús es Dios. Y si usted acepta eso, entonces usted tiene que aceptar todo el paquete de lo que eso conlleva. ¿Qué es lo que conlleva? Que usted ya no puede vivir por usted tiene que vivir para Dios. Usted ya no puede buscar solo su placer, usted tiene que buscar hacer lo que complace a Dios. Entonces, ¿qué conlleva eso? Que ya usted ya no va a poder andar teniendo relaciones con quien le da la gana cuando le da la gana. Usted ya no va a poder andar teniendo relaciones de tipos que la Biblia dice que no están permitidos. Que usted no va a poder embriagarse, que usted no va a poder robar, que usted no va a poder matar. Todo lo que la Biblia prohíbe, usted va a tener que dejar de hacerlo, aunque a usted le encante, aunque sea el placer de su vida, usted va a tener que dejar de hacerlo en pos de servir a Dios. Y entonces por eso a las personas no les conviene admitir que existe un Dios. Además de que lo crean en su mente y lo renieguen en voz alta. No les conviene. Cambia completamente el estilo de vida de muchas personas, ¿cierto? Y entonces, con todo eso en mente que acabamos de ver, vemos cómo existe una cantidad de personas que ven a las otras como menos, y también existirán unos que vean a otras personas como más. ¿Ah? Yo recuerdo haber tenido una conversación con una persona en la cual me decían, es que usted tiene muchas cosas materiales y yo cuando estoy con usted yo me siento inferior, me dijo la persona. Y ¿cómo se le ocurre? Estamos hablando, somos 2 seres humanos. Y fue una conversación muy interesante ver cómo una persona, solo basándose en lo que yo tenía, él mismo se hacía sentir menos cuando estaba conmigo. ¿No? Y no porque yo le dijera nada, no porque yo lo menospreciara, no, él mismo se ponía ese concepto en la cabeza. Entonces hay que analizar esto. Dios, y con esto vamos cerrando, nos da muchas pruebas de que Él nos ama. Comenzando por el versículo que todo el mundo se sabe aunque no sea cristiano. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. Ojo aquí, y en esto nos diferenciamos de los musulmanes. Los musulmanes dicen que Alá no ama a nadie que no sea un musulmán. Si usted es un cristiano, Alá no lo ama a usted. Si usted es un ateo, Alá no lo ama a usted. Si usted es un judío, Alá no lo ama a usted. La única forma en que Alá lo ame a usted es si usted es un musulmán. Pero el Dios de los cristianos es diferente. El Dios de los cristianos dice, de tal manera amó Dios a los cristianos. No, al mundo. Y eso incluye absolutamente a todas las personas que habitan esta tierra, sean pecadoras o sean justas. Ahora, eso no significa que amarnos nos tolera el pecado. Eso no es lo mismo que dice la Biblia. Pero sí dice que amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo unigénito, y ahí es a donde viene la cláusula, eso sí, para que todo aquel que en Él cree, y ojo que no es el que en Él creyó, ¿verdad? Una vez, no, es el que Él cree todos los días de su vida, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces desde ahí nos está demostrando el valor que tenemos para Dios. Vale más por la plata. Ahí no dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, no dice, porque de tal manera amó Dios a los que tienen mucha plata, ¿verdad que no? Ni dice, porque de tal manera amó Dios a los que se esfuerzan mucho por tener riquezas, porque de tal manera amó Dios a los negros o a los blancos o a los chinos, no. Cierto que no es eso, es al mundo entero, que dio a su Hijo unigénito. Otro versículo que nos habla de nuestro valor ante Dios, Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y ojo que de una vez aclara, varón y hembra los creó. Para que los que lleguen y dicen, cuando que aquí dice, creó Dios al hombre, dicen, ay, solo a los hombres, a las mujeres no, la mujer exactamente, ahí está, o sea, está hablando del hombre como la especie, ¿cierto? No está hablando del hombre como el sexo o el género. La mujer es igualmente importante. Y de una vez dice, los creó a la imagen de quién, de otro animal, a su imagen propia de los hombres, ¿no? Los creó a la imagen de Dios. Eso significa que nosotros tenemos un valor específico que ningún otro animal sobre la faz de la tierra tiene. Somos valiosos para Dios. Mateo 10:31. Así que no temas, más valéis vosotros que muchos gorriones. Y todos conocen el contexto, es donde está diciendo la gente, no se preocupe por qué va a comer, qué va a vestir. Y de una vez dice, ustedes, ¿cómo se preocupan ustedes? Si Dios le da de comer a los gorriones, ténganlo por seguro que más valen ustedes que un montón de gorriones. Así que, tranquilos, a ustedes también les va a dar de comer. Ustedes valen más que eso, ¿cierto? Y primera de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Ahí sí está más específico a los cristianos, pero nos está diciendo cuánto nos ama. Y Salmos 139, del 13 al 14 dice, porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidable y maravillosamente hecho soy. Vea usted, este Dios no es un Dios impersonal. Este Dios, desde que usted es concebido en el vientre de su madre, Él lo forma a usted, con sus propias manos lo forma a usted, para que la gente venga y diga, no, Dios no me ama, Dios no. Entonces analicemos eso, tengámoslo en mente. Esta palabra de hoy se llama el valor de todos. Y si consideramos cuánto valemos en esta tierra, no es por nuestros looks, no es por nuestras ganancias, nuestras pertenencias, no es por nada, es porque Dios nos asigna ese valor. Amén. Cerramos con oración. No sé si tienen alguna pregunta de este tema o cualquier otro. No. Entonces, oración. Dios Padre, agradecemos este día habernos podido reunir. Agradecemos lo mucho que nos enseñas, lo mucho que nos permites aprender. Te pedimos, Padre, que por favor no nos dejes caer en el error de sentirnos más o menos que nadie en esta tierra. Te pedimos que nos ayudes a humillarnos para no ser humillados por ti. Que sepamos, Dios, que nuestro lugar es a tus pies, no en tu cabeza, no por encima de ti. Te pedimos, Padre, que por favor nos ayudes a entender que esto no es una competencia con otros seres humanos, que existen áreas de la vida que sí son una competencia, pero el llegar a ti, Dios, es amarte a ti y tener una relación contigo. Y eso es más valioso que ninguna cosa que podamos tener en la tierra. Pedimos, Padre, por las personas que no han logrado entender esto, que han tenido enseñanzas, que han tenido pruebas y demás, para que se ubiquen y no lo han logrado entender hasta este punto. Por favor, Padre, ayúdalos a entenderlo, ayúdalos a ponerse a tus pies y seguirte. En el nombre de Jesús pedimos esto, amén y amén.